La salsa en discusión. Autor Alejandro Ulloa. En esta obra se propone un diálogo abierto con algunos de los autores más importantes que han abordado el origen de la salsa en el barrio latino de la ciudad de Nueva York. Escrita contra los lugares comunes consagrados en la opinión popular, La salsa en discusión promueve un debate entre quienes han analizado la salsa desde Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Nueva York o Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, usted en su libro nos habla de un concepto muy importante que es la esencialización. ¿Qué es la esencialización del paisaje? Es un concepto antropológico. Las miradas que hacen en ocasiones folcloristas sobre el modo de ser de un pueblo apunta a que ese pueblo tiene algo que lo diferencia de los demás. Ese algo debía ser una esencia, algo que lo caracteriza. Esa esencia, que en general es una construcción cultural, se termina convirtiendo en un formato que permite avivar identidades. Entonces los esencialismos van a potenciar algunos aspectos culturales al elevarlos a categoría de identidad. Un pueblo se guía por ellos. El caso de la cultura del trabajo de los paisas, por ejemplo, la alegría del costeño. Entonces se cree que hay algo en la cultura que es esencial para que ella funcione, y ese esencialismo se construye en términos antropológicos. Eso lo hacen todas las sociedades. ¿Cómo utilizas este concepto de esencialización en este trabajo? Yo había hecho una entrada a lo que era el esencialismo en el caso de la literatura costeña, sobre todo a partir de 1940, un grupo de escritores, Antonio Burgues Carmona y principalmente García Márquez, es que toman un tópico sobre la región que lo esencializa. Es el de la alegría, del mundo del desorden, donde el mito y la modernidad se mezclan. Entonces tú lees 100 años de soledad y aparecen mujeres volando, ganado reproduciéndose de un día para otro, que sería el realismo mágico, y por el otro lado lo moderno también hay mezclado, ¿no? Llega el hielo, llega el tren. Y empecé a preguntarme con el profesor Julián Malatesta, entonces, ¿cuál era la particularidad acá en el Valle del Cauca? Si para el caso de la costa atlántica o del Caribe colombiano fue la alegría y el modo de ser de los costeños, ¿cuál fue acá? Y aventuramos una hipótesis, y es que ese esencialismo acá se construyó, o por lo menos se incluyó en la literatura, a partir del paisaje del valle del río Cauca. ¿Cómo describen estos autores que nombras el paisaje del Valle del Cauca? Hay una caracterización más o menos simple, y es la oda que se hace al sol. Entonces uno mira, y casi la mayoría de los poemas tengan al sol allí, y el sol dentro de un marco, si se quiere, primaveral. Cali, independiente de lo que sea, se relaciona con el sol, pero no es un sol agreste como podría ser el sol caribeño o el sol del trópico, sino que es primaveral, es alegre, muy relacionado con la naturaleza y sobre todo con las montañas que rodean el valle. Estos escritores toman ese tópico, siempre está el sol, las llanuras, un río que por lo general no va a ser un río trágico como podría pensarse hoy, como el Magdalena, que inunda, no. Este es un río que nutre la tierra, que lleva flores, si se quiere, o vuelve florido ese valle. Es una especie de construcción un poco tomada de las viñetas de los ingleses en el siglo XIX, y es que a la selva se le vuelve pradera. La selva es bosque, es agreste. Aquí no estamos ante la selva, sino es ante praderas, cuando ya el paisaje ha sido intervenido, y esa intervención nos deja, si se quiere, la imagen que tenemos hoy, que es un valle de praderas, de cañas, pero no de selva, por ejemplo. ¿Cómo combinan las disciplinas de literatura e historia para este trabajo? Hemos mirado, y en ese sentido el profesor Julián pues señala hasta qué punto estos señores se movían en lo que podría ser unos modelos tradicionales y renuevan ese modelo con unos contenidos del siglo XX. Son modernos, pero es una modernidad que mira
no al presente, sino al pasado, lo que destruye la modernidad. ¿Qué está destruyendo? Las vidas y las costumbres de los habitantes del valle del siglo XIX. La poesía popular, la forma de hacer las prosas, la forma de hacer las comidas. Ellos ven que la modernización agrícola va a destruir eso. En ese sentido son modernos que logran describirlo. Usted nos habla de un proceso de modernización agrícola que se dio en el Valle del Cauca. ¿Qué papel tienen los escritores de esta época en ese proceso? Primero lo ven desde dos vías. Una vía que es la destrucción del pasado o de lo que venía de la cultura del pasado. Allí son conservadores, pero son conscientes de que eso no se puede detener. Es decir, que el tiempo o el cambio en la sociedad va a tener consecuencias claras sobre esa costumbre. Entonces allí son bastante liberales, progresistas si se quiere. Por el otro lado, de ese proceso reciben ganancias, que serían unas ganancias muy simples. El desarrollo agrícola del Valle del Cauca, que hasta ahora no se ha mirado de esa perspectiva, yo diría que fue uno de los más exitosos de América Latina en la primera mitad del siglo XX. Es decir, esta región creció económicamente. El crecimiento económico a ellos les sirvió de una manera muy simple. Es decir, el papel donde ellos escribían o la revista circulaba. Es decir, al haber crecimiento económico, la gente tiene capacidad para comprar periódicos. ¿Qué legado nos dejan los escritores de esta época desde el punto de vista de la historia? Dicen mucho de esos cambios, ¿no? Si uno mira la mayoría de poemas, sobre todo de Cornelio Hispano, que me parece que es el nervio central de esa esencialización, son unos poemas de más de 12, 13 estrofas, y uno lo que encuentra en las estrofas es la historia de lo que era el valle antes de la modernización agrícola, es decir, antes que el paisaje se volviera el monocultivo de la caña. Uno puede leer un poema de él y relata la casa, la lumbre, los ciruelos, el patio, la anciana, los dulces, las idas a las iglesias. Una idealización, si se quiere, de una vida muy rural, campestre, en ocasiones pareciera bucólica. ¿Qué conclusiones arroja este trabajo? Con el profesor Malatesta siempre dialogábamos eso, es cambiar un poco la perspectiva, el foco de lo que podrían estar haciendo los trabajos sobre la literatura histórica en Colombia y mostrar cómo hay particularidades regionales y cómo esas particularidades regionales se miran de una manera micro, muy focalizada en ámbitos como la ciudad de Cali, por ejemplo, nos dan unos resultados bastante importantes, novedosos si se quiere. Yo creo que estos autores, tanto Hispano como Garrido como Carvajal, son la punta de un movimiento más fuerte que debe ser estudiado. Identidad, cultura y política. Perspectivas conceptuales, miradas empíricas. Autores: Gabriela Castellanos, Delfín Ignacio Grueso, María Ángela Rodríguez. El presente libro es el resultado de un seminario sobre identidades colectivas, conflictos y reconocimientos realizado por el doctorado en Humanidades de la Universidad del Valle con invitados de la Academia Nacional e Internacional. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.